buscar acá. Buenas noches a todos. Una sesión más de lo que la universidad no nos enseñó. Bien importante el tema, porque aquí lo primero que estamos recomendando es trabajar en nosotros mismos. Lo que decimos siempre, si no estamos bien, no podemos ayudar a nadie de forma efectiva. Es importante echarle la gana a nosotros, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. En ese yo, estudio, me preparo más, me apapacho, descanso, pruebo, me equivoco, cometo errores, vuelvo a iniciar, conozco gente nueva, conozco nuevos maestros. Aquí tenemos grandes maestros. Entonces, es súper importante participar, anímense a eso. Hoy bienvenida Karen que nos acompaña. Sé que también a veces el horario para algunos no es fácil, pero es un tema de manejo de la agenda, de manejo del tiempo. Eh, y bueno, venimos con un tema que queremos ir cerrando. Porque igual, pues lo que otras cosas que la universidad no nos enseñó tienen mucho que ver con las técnicas que podemos utilizar con nuestros usuarios, cómo comprender de pronto todo ese esquema de lo que hemos estudiado con el eneagrama, con los temperamentos, con todo esto integrado para que podamos ser más asertivos con los usuarios. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a seguirle el tema y pues bienvenidos todos. Hoy entonces continuamos con el tema de la sombra, donde aquí la idea es, ¿cómo de Anchiros la manejo entonces? ¿Cómo me hago amiguita o amiguito? ¿Cómo es que funciona el tema? Lo importante aquí es aprender a vivir en bienestar. ¿Cómo le hacemos? Así que, Manolo, todo tuyo. Hola, ¿cómo están a todos? Nuevamente, como cada fin de semana, primero pidiendo pues rectificando que la semana pasada no estuve con ustedes, ¿verdad? Porque fue cumpleaños de mi madre, entonces le di un poquito de intensidad a su cumpleaños, porque pues ya saben que siempre hay que estar en el trabajo, pero también en la diversión. Entonces, me encanta volver a retomar el tema. La semana pasada hablaron, me parece, de dependencias con Edwin. Y digo, me parece increíble porque parte de la dependencia y la codependencia, que era como yo lo trataba hace como 20 días o 30 días, es parte de nuestra sombra, ¿no? Siempre como que terminamos hablando de un mismo sistema sombrío que nos hace irnos dando cuenta que no somos lo que regularmente creemos que somos, ¿no? Y bueno, este trabajo de la sombra, bueno, para que todo el mundo lo tenga como en una forma, tiene que ver con Carl Jung, ¿no? Él siempre hablaba como del proceso de sombra, pero bueno, él regularmente hablaba de ese proceso que reprimimos, pero si nos vamos como a Freud, pues también Freud hablaba de ese proceso de sombra, que eran como esos cuartos oscuros o bodegas que teníamos en nuestra mente y que se abrían y se prendía la luz y entonces veías algo sumamente desastroso, ¿no? Y durante el tiempo han ido hablando varios personajes del sistema sombrío. Pero bueno, para empezar a hacer como un resumen común o un resumen normal de todo lo que hemos estado tratando, pues la sombra tiene que ver con todas esas cosas que guardamos en un cajón, estas cosas que no nos gustan de nosotros mismos, pero que voy a hacer una parada en este proceso y que no le ha gustado a la gente de nosotros mismos, ¿no? Desde que la mamá se despertó y entonces dijo, no me gusta que seas grosero. Y bueno, aquí en México es muy común que te dijera mamá, si eres grosero nadie te va a querer. Si eres gritón, nadie te va a querer. Y entonces, pues siempre buscando la aprobación de los demás y guardando lo que sí somos, ¿no? Porque yo sí soy un hombre bien gritón, porque yo sí soy un hombre de ciertas maneras, y bueno, haciendo remembranza a lo que decía este Edwin, pues también soy un hombre que tiene un eneatipo de diferente manera, ¿no? Que tenemos del 1 al 9 si no me equivoco, Edwin.
y que estos eneatipos tienen una forma de ser increíble en el lado claro, pero en el lado oscuro, que es la sombra, pues tienen una cierta tonalidad de fregaderas, o como diríamos aquí en México, de chingaderas, ¿no? Y entonces vamos a esa parte donde lo que nosotros buscamos con el lado de la luz siempre es hacer chingonerías, pero regularmente acabamos haciendo cosas, como se dice aquí en México, chingaderas. Porque aquí se habla con la che, ¿no? Para los que no son de México ya saben que por eso está el Chavo del Ocho, la Ah, Chimoltrufia, el Chompiras, y todo es con che. Y esa H está increíble porque es como nosotros nos vamos dando cuenta. Y el Chavo del Ocho es internacional y que me encanta a mí siempre darle como un chingo de vueltas al asunto porque es súper increíble para mí ir bajando los temas. Pero regularmente nuestro proceso de sombra es el que siempre nos ha llevado a hacer chingaderas, según la gente. Pero si nos ponemos a dar cuenta real desde un compromiso ante nosotros mismos, pues la sombra nos ha hecho realmente no ser quien somos. O sea, todo ese proceso de siempre estar ocultando nuestra sombra, que era lo que te decía, lo que era la sombra. La sombra es todas esas cosas que en algún momento nos criticamos, nos criticaron, no les gustó a mamá, la parte del aprendizaje, y aquí quiero tocar ese tema muy importante. Cuando nosotros somos niños de una edad pequeña, regularmente tenemos una curva de aprendizaje, como cuando somos adultos, ¿no? Y tenemos un aprendizaje, una estimulación que es tener esa curvatura. Pero como nosotros estamos manejados a través, digo, porque no somos, desde los años 500 no somos hijos de Piaget, ni venimos de esas escuelas, sino venimos desde una educación o desde una forma normativa a bola de golpizas y a bola de chingadazos y a bola de todo lo que no le funcionaba al papá o a la mamá en aquellas épocas, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso, cuando somos chicos en la curva de aprendizaje, hay cosas que a mamá y a papá no le funcionaban. Como por ejemplo, tiraste los trastes en algún momento y entonces te puso unos chingadazos tu mamá, y entonces cuando te puso esos chingadazos tu mamá o fregadazos tu mamá, lo que ocurrió fue que, que lo que hiciste fue ocultar esa curva de aprendizaje en tu sombra. Eso es hacia donde yo voy para que me entiendas. Ocultaste ese proceso cuando te dijeron, es que eres un niño tonto, o bueno, aquí en México, es que eres un pendejo, porque así te decía mamá. Digo, la gente que ve este proceso aquí en México, sabes que mamá volteaba y te decía, ya no seas pendejo, ya párate, no estés de huevón. Son las palabras del argot mexicano, ¿eh? Que las hemos querido ocultar de 1 y 1500 veces para hablar en los diferentes países y volvernos coaches internacionales, ¿no? Pero el argot mexicano está compuesto de eso, o sea, deja de estar de huevón, deja de ser pendejo, y si no eres pendejo, andas de huevón. Mira, nada más andas con esa niña que ya está bien labregonzota, ¿no? Que era como decían aquí en México, la bregona es una niña muy grande. O sea, ya no salgas con esos cuates de la cuadra que ahí son los marihuanos. Mira, ya andan bien marihuanos. Entonces, todas esas cosas que en algún momento dentro de nuestra situación en México o en nuestros otros países latinoamericanos, que tenemos una conquista por algunos seres extranjeros, que aquí en Latinoamérica la mayoría son españoles. A nosotros nos enseñaron la educación a bola de sometimiento, ¿sale? Y entonces al estar sometidos, lo único que nos dijeron fue, no puedes ser quien realmente eres, a través de tu curvatura de aprendizaje, ¿no? Recuerdo esas ocasiones donde yo iba a poner la mesa y entonces se me cayeron por primera vez los platos, y entonces mi mamá me dio unos manazos cuando me preguntó. La pregunta fue antes. Me dijo, ¿quién tiró los vasos? Y entonces, cuando yo volteo a verla, para empezar, qué mamá tan ilógica, ¿no? Nada más vivíamos ella y yo. Y me pregunta, ¿quién tiró los vasos? Y entonces volteo y le digo, yo. Y lo primero que hizo cuando me preguntó eso fue decirme, chamaco, pendejo, baboso, tarugo, no sé qué.
Entonces dices, güey, yo lo que hice fue dar un valor de nacimiento. La verdad es un valor de nacimiento. Y así pasó dos, tres, cuatro, cinco veces más, hasta el momento que me acuerdo que también vivía con nosotros un perrito que se llamaba el Peque. Y entonces cuando me dice la tercera, cuarta vez, me dice, ¿quién tiró los vasos? Porque se me caían, estaba en mi curvatura de aprendizaje. Cuando me dice quién tiró los vasos, lo primero que sentí fue un proceso de miedo por lo que seguía. Y tercera, digo segunda, volteé a ver al perro. Y tercera, le dije a mi mamá, el Peque. Cuando mi mamá escucha la palabra el Peque, era el perro que teníamos ahí, mi mamá se suelta a carcajadas. Chamaco ocurrente, ¿no? Entonces, yo le doy una orden a mi cerebro en ese momento. Decir la verdad no es bueno y lo meto al cajón de la sombra. Decir mentiras es mejor. Me zafo de 1500 problemas. Entonces, la honestidad en mi forma de ser está de la fregada, porque cada que yo quiero ser honesto me meto en un problema. Ahora, chécalo bien, gente. Esto es lo que quiero que cheques bien. A partir de ese momento tenemos una conversación. Y esa conversación nos está diciendo que decir la verdad nos va a meter en problemas. Y decir la mentira nos va a salvar del problema. Y entonces se empieza a convertir en un proceso sombrío. ¿Te das cuenta? La sombra, la sombra para nosotros, para los que estamos aprendiendo en este arco de aprendizaje, nuestra verdadera sombra es la honestidad. ¿Sí lo notas? ¿Qué ocultaste? ¿Qué guardaste en el cajón? ¿Te queda claro o más o menos? Me Para la queda gente de afuera, regularmente decimos que la sombra va a ser la mentira, ¿no? Pero nuestra verdadera sombra, lo que realmente ocultamos en el cajón, fue la honestidad. Y entonces cada que soltamos una honestidad, nos metemos en un problema. ¿Sí o no? Y a esto me hace pensar una de estas ciertas situaciones o estos cuentos que nos decían que una vez se metió a bañar la verdad y la mentira a un mismo río, ¿no? Y entonces la mentira sale jugando con la verdad y estaban bailando y la chingada y de repente la mentira se sale del río y se pone el traje de la verdad. Y entonces al ponerse el traje de la verdad se va. Y entonces la verdad se queda encuerada, cabrón. O sea, sin traje, porque hasta eso le escondió el traje de la mentira. Entonces va la mentira. Y entonces dicen por ahí que a los seres humanos les gustan las mentiras vestidas de verdad y odian la verdad desnuda. Sí, 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 vamos en ese flow, para que me sí, entiendan. sí. Entonces aquí vamos a ver realmente que tenemos muchas veces equivocado nuestro sentido de sombra. Nuestro sentido de sombra es entender que el ser mentirosos o el tener, por ejemplo, ese síndrome muy famoso, el síndrome del impostor, ¿no? Que también tiene que ver con ese proceso de no sé si ser quien soy o estoy mintiendo en este proceso. Si te das cuenta, ahí a la mitad hay un proceso sombrío. Como no soy auténtico, como desde que soy niño me pendejearon, como regularmente no me han enseñado que yo soy un chingón, como regularmente tengo este tipo de problemas, ¿qué sigue? Pues entrar a ese proceso en el síndrome del impostor. ¿Ya te diste cuenta que las cosas que estás haciendo chingonas con ese síndrome del impostor llega a ser tu sombra? Tú dices, ¿cómo? Pues si lo que pasa es que estoy siendo sumamente, sumamente honesto, ¿no? Güey, lo que pasa es que no te has dado cuenta que debido a la programación que llevas en ese mundo de programación al revés, el querer siempre ser de ciertas maneras nos hace esconder nuestra curva de aprendizaje que hemos escondido desde que somos niños. Y no me digas que tú no lo viviste, ¿no? Porque regularmente, ¿qué es lo que pasa? Tú lo viviste, cabrón.
O sea, a ti también te chingaron, a ti también te metieron un coscorrón, a ti también te dijeron que eras un ratero porque habías tomado unas monedas del monedero de tu mamá. Y entonces, ¿qué dijiste, güey? A ver, yo tomé las monedas, yo recuerdo que tomé esas monedas para comprarme un chocolate, pero yo llevaba a mi mamá pidiéndole las monedas como 45 o casi 90 minutos, o sea, lo doble. Mamá, ¿me puedes dar 10 pesos para un chocolate? Mamá, ¿me puedes dar 5 pesos para un chocolate? Mamá, ¿me puedes dar 6 pesos para un chocolate? Y entonces la primera vez que yo tomo esas monedas, mi mamá estaba hablando por teléfono con la abuela. Y sí, fíjate mamá, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo agarré los 10 pesos para el chocolate, me lo fui a comprar a la tienda y cuando regresé no hubo ningún problema. Se me hizo fácil no tomar la honestidad como un proceso de valor humano. A mí se me hizo fácil tomar 10 pesos continuos del monedero de mi mamá cada que se distraía. Y entonces lo que estoy ocultando como a nivel de sombra es cuando tenía que enfrentar mi proceso de verdad. Y ahorita a lo mejor todo el mundo le tronó la cabeza, güey, porque tenemos la idea que la sombra tiene que ver con el que soy un jugador, un apostador, un mentiroso, un lujurioso. Y entonces, dentro de este proceso de sombra, porque la sombra no tiene que ver con la gente del exterior, sino tiene que ver con todo el autoengaño que tenemos a nosotros mismos, ¿no? O sea, no tiene que ver con la gente del exterior, sino con el autoengaño que manejamos constantemente. Ponemos en la mesa 150 valores: honestidad, lealtad, firmeza, progreso, 1500 valores en la mesa, de los cuales, si nosotros nos damos cuenta cómo ha fluido nuestra vida y que no ha sido en la línea de los valores, entonces, ¿dónde chingados está nuestra sombra? Ese es el proceso al que yo quiero explicarte. No va en tu proceso de valores comunes, sino realmente lo que está ocurriendo es que has estado tratando de ser honesto, pero sin poder romper ese resorte que nos lleva a la deshonestidad. Y ahí es donde está el proceso sombrío. El proceso sombrío está en el resorte, donde dices, güey, ¿por qué escondí mi honestidad? ¿O por qué si decidí tomar las monedas que dentro de nuestra sociedad es ser ratero? ¿O por qué cuando yo me iba de la casa prefería decirle a mi pareja, güey, ¿a dónde fuiste, no? Muchas veces ni siquiera me iba con una chica ni nada. Prefería usar la mentira diciendo, salí de la oficina y fui al centro. Pero ¿por qué fuiste al centro sin nosotros? Cuando la realidad no era esa. La realidad es que me había ido a casa de mi mamá y me había ido a comer una milanesa que hacía deliciosa mi mamá, con una ensalada, con un refresco bien chingón, a tener una charla con mi mamá, pero mi cuadro de creencias decía que si yo llego a la casa y le digo la neta, me va a decir, yo aquí te estuve esperando para cenar, cabrón. Y aquí estamos como pendejos todos sin que tú te vengas a cenar. Uno, yo no le pedí que me esperara, ¿verdad? La comida, la cena y todo eso es un paradigma que tenemos que hacerlos juntos. Mi proceso de sombra fue la mentira, pero la verdadera sombra, ¿por qué le mentí? Porque tengo miedo a perder. Y como tengo miedo a perderla o como tengo miedo a perder el proceso, me rebota, por eso te decía Carl Jung, me rebota al proceso de resorte oculto, me lleva a ese proceso donde, ¿qué me dice? Te pegaron, fuiste honesto, te pegaron, te chingaron y ahorita eres honesto, te van a pegar y te van a chingar de otra manera. ¿Cómo te van a pegar y chingar de otra manera? Y entonces aquí lo que sí tengo que sacar del cajón es la honestidad con valentía. Es lo que sí tengo que decir. A ver, me fui con mi mamá, me comí una milanesa, me la pasé muy bien. Honestidad con valentía. Sé que probablemente te puedes enojar, pero sí lo hice. Y entonces, bueno, estoy dispuesto a crear valor.
porque tú también lo puedes hacer. Y entonces aquí también llega el proceso dentro de nuestra sombra que sigue en el cajón, que es la conveniencia. Prefiero no decirle, porque si pierdo, ella también va a hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los celulares? Yo le escribo a la señorita Gómez, ¿cómo está, señorita Gómez? Me encantaría que me enseñara sus pechos. Y la señorita Gómez me enseña sus pechos y nos la pasamos increíble. Pero si esto lo descubre mi pareja o mi esposa, voy a tener un grave problema. ¿Te das cuenta que sigue siendo la sombra la mentira? La mentira no abierta porque voy a tener un problema. Ahora, siguiente proceso de sombra dentro de ese instante tiene que ver con, ok, voy a tener un problema y no habría problema, pero si ella se destapa y quiere seguir conmigo, ella también va a querer escribirle al señorito Pérez que le enseñe su parte sexual. Entonces no me conviene. Y comienza el proceso de artimañoso que somos, o bueno, de tranzas, o de como tú lo quieras ver. Y ahí es otra cosa que tenemos guardada en el cajón. Soy tranza. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo en el flow? Claro. O más o menos. Me Entonces, soy identifico. tranza, pero no quiero admitir el proceso de que soy tranza, ¿verdad? No quiero admitir el proceso de que soy mentiroso. No quiero admitir el proceso de que soy mañoso. No quiero admitir el proceso de que dentro de esta conversación que acabamos de hacer en este instante soy lujurioso. Y entonces si te vas dando cuenta, soy lujurioso, soy mañoso, soy... Todo eso lo puedo saber y lo puedo admitir. Pero lo más importante de poder acomodar en el cajoncito de la sombra, que es lo que hemos guardado en nuestra curvatura de aprendizaje, lo más importante encontrar es por qué lo soy. Y para poder acomodar la sombra, primero necesito admitir mis procesos sombríos o quién soy en la sombra, que es el resultado. O sea, la persona que le dice a Mauricio, Mauricio, ¿me puedes enseñar tus pezones? Y a lo mejor el proceso es, ¿me puedes enseñar tus pezones? Tuve un antojo pasional, tuve deseos sexuales, se me prendieron las situaciones, el resultado es, soy un hombre lujurioso. ¿Vamos bien en ese flow o me voy regresando? Porque quiero que nos No, quede no, no, súper... continúa, continúa. Porque este pedo es enredado, ¿eh? Mi resultado es la lujuria, pero todo el proceso para llegar a la lujuria fue escondido en mi curvatura de aprendizaje. Eso es lo que quiero que me entiendan. Todo ese chingado proceso fue escondido en la curvatura de aprendizaje. Y esa es la verdadera sombra. Lo tenemos metido en una cajita, que se llama lujuria. Metido en un cajón, que se llama la sombra, el marrano, la cagada, o en un cuarto, desacomodado. Entonces yo ahorita ya te enseñé cómo voy acomodando la lujuria. ¿Cuál fue mi proceso? ¿Por qué soy lujurioso? Porque desde mi curvatura de aprendizaje no fue respetado mi proceso de deseo sexual. ¿Sí? La niña que se frotaba en el sillón le dijeron pinche puerca. ¡Qué asco! ¡Ay, pégale a ese escuincla! Los niños que jugaron abajo de la mesa a tocarse como los perritos que se olfatean y se suben encima uno de otro, dijeron, aquí en el rancho cerca de casa de mi abuelo, me acuerdo que nos sacó mi abuelo a bola de putazos. ¿Y qué fue lo que dijo? Pinches jotos homosexuales, no sé qué, los odio. Y mi primer proceso fue, yo sentí chingón porque estaba teniendo juegos presexuales con mis amigos, con mis primas, con mis primos. Estábamos pasándonos la poca madre y eso lo escondes en el cajoncito. ¿Qué es lo que sigue después de ahí? Yo lo que tuve miedo fue que mi abuelo me odiara porque esa era mi imagen paterna. Yo no tenía un papá que estuviera presente. Entonces mi imagen paterna me odia porque yo hice algo que no le gustó. Y como hice algo que no le gustó y me causó placer, lo escondo.
Luego entonces mi sexualidad abierta y escondida, si yo tengo el antojo de a lo mejor salir con una amiguita que me causa placer, primero tengo que resolver el tema de que mi abuelo no me odie. ¿Te das cuenta cómo están trenzados los procesos? Y entonces, ¿cómo se llama ese proceso? Ok, soy lujurioso, soy reprimido sexual, pude haber sido homosexual reprimido y por otro lado, tengo miedo a que la gente de afuera me odie. Proceso de la homosexualidad reprimida. No digo que soy homosexual, pues porque me va a odiar mi abuelo, pero a lo mejor sí me causa placer. Ahora, queremos ser seres de experimentación o seres de experiencia, como les decimos a la gente, pero ¿cómo vamos a ser seres de experiencia si no tenemos experimentación? Yo tengo muchos amigos que han salido del closet, muchísimos amigos que han salido del closet en cuestión de la homosexualidad y han tenido que salir con este proceso que les explico. A ver, quien te dijo que estaba encabronado contigo era tu abuelo a los 5 años de edad, 6 años de edad, porque tú tuviste un proceso de juegos presexuales. Has escuchado durante 14 años de tu vida que tu mamá, que tu abuelita y que tu tía tienen una forma de pensar sumamente estúpida diciendo que los homosexuales son, ah, ya lo viste, es un pinche putarraco, ya lo viste cómo se viste, es la vestida, ya lo viste cómo, pero esa es su conversación de ellos. ¿Por qué vas a tapiñar tu deseo sexual? ¿Cómo hago para sacar esto del cajón? Uno, primero lo entiendo. Dos, lo ordeno, lo meto en mi proceso de lujuria y entonces lo enfrento. ¿Vamos bien en ese flow? Va. Vamos bien. Entonces, ahí ese es donde está realmente la sombra, porque nosotros nos vemos como seres sombríos. A ver, la homosexualidad es un nombre que le pusieron, o sea, una sexualidad. Pero ya se nos olvidó Aristóteles y Sócrates. ¿Por qué caminaban en los jardines del Liceo? Ya se nos olvidó qué era lo que hacían y qué hablaban de las mujeres, que las mujeres eran hombres incompletos porque no se les había formado un pene y que era de repudio tener sexualidad con una mujer. Y eso era lo que hacían Aristóteles y Sócrates. O sea, les encantaba tener ese tipo de contacto sexual entre ellos. ¿De cuándo al proceso que vivimos hoy en nuestro mundo? Bueno, hoy no, hoy yo estoy súper agradecido con el proceso que va existiendo con la diversidad sexual, pero ¿de cuándo acá en ese proceso que vivimos, los que nos tocaron padres baby boomers y de ahí para el real, ¿de cuándo acá comienza ese proceso? Pues del proceso de la cristiandad. Ahora nosotros somos, ¿cómo se le dice? Conquistados por la cristiandad. Nosotros estamos conquistados por ese proceso, un proceso de que si no eres lo que yo quiero que seas, chécate bien lo que acabo de decir, un proceso de que si no eres lo que yo quiero que seas, te madreo hasta que seas. Qué cabrón, ¿no? Y entonces eso es lo que buscamos, con mentiras, con chantajes, con formas de convencimiento, con tratos diferentes, convencer a Mauricio, convencer a Janet, convencer a Edwin que sea lo que yo quiero que sea. Uno de los 4 paradigmas que han destruido al mundo. El poder, ¿no? El porque yo soy más chingón, tú vas a hacer lo que yo diga que sea. El problema de donde comenzó mi sombra es que yo no podía tener la misma destreza, las mismas fórmulas para poder cargar unos vasos a la fregada cocina y que no se me cayeran, pues si pesaban 4 o 5 veces más que yo. ¿Cuál fue el proceso? Cuando yo no entiendo por qué me pega, mi mamá me dice que me pega porque soy necio. Ah, chinga, ¿y cómo es que soy necio? Si yo veo que ella, por imitación, yo veo que ella cargaba 4 o 5 vasos en una charola, por imitación, recuerda, escucha otra vez bien, el proceso de aprendizaje nace por imitación. Por imitación
imitación, por repetición, ¿ok? Ahí también viene un proceso de aprendizaje. Y estamos hablando de procesos de aprendizaje social. Por imitación, pues por imitación iba a cargar unos vasos y los iba a llevar a la cocina, los mismos 4 o 5 vasos que iba a cargar. Y esto me recuerda a ese proceso de aprendizaje de imitación. Me invitan a una cena, de esas cenas increíbles donde te ponen cuatro cubiertos, 4 tenedores, 4 cuchillos, 5 copas, ya sabes, todo lo que es esa parte de alimentación. Y por imitación recuerdo muy bien que yo nada más volteaba a ver a la persona que estaba comiendo a mi lado. Me sentí como muy en confianza, entonces me pusieron un vasito con agua caliente y unos limones. Estábamos comiendo pescado. Me ponen es cagadísimo lo que voy a decir. Me ponen así como un frasquito con limones y entonces a todo mundo le ponen ese frasquito de limones y entonces a mí se me ocurre darle unas cucharadas al frasquito de limones. El frasquito de limones tenía jabón y era para enjuagarme los dedos. Pero como era un proceso de imitación, porque no es algo que yo haga constante en mi vida común, pues me lleva a un proceso de ridiculización. ¿Qué ocurrió en la mesa cuando yo le tomé a ese caldito? Pues alguien se cagó de risa de mí. Yo me sentí ridiculizado y entonces ese proceso de ridiculización también fue un castigo. Un castigo donde metí mi ignorancia a la sombra. ¿Sí? Entonces aquí es lo que quiero que me entiendas, porque puedo seguir dando ejemplos, pero aquí el proceso que quiero que me entiendas es que la mayoría de nuestra sombra ha tenido un castigo, ha sido castigada con ridiculización, con ignorarnos, ha sido ridiculizada, ha sido golpeada, ha sido lastimada y entonces la hemos guardado. ¿Y qué pasa cuando guardamos la sombra? Aquí viene lo chingón. Viene nuestro proceso de fingimiento o autoengaño. Como lo que yo hice o las pendejadas que yo hice no le gustan a mi sociedad, me autoengaño, finjo, hablo diferente, ¿no? Como recuerdo, así como tú me oyes, así es como hablo. Pero la época de prepa, a mí me toca la época de prepa y de secundaria, lo último de secundaria, la gente que en ese tiempo estaban esas novelas de moda o esas comedias de moda aquí en México donde la gente hablaba así, güey. O sea, no manches, ¿cómo estás? Sabes, es que te siento de una manera increíble. Y entonces un día recuerdo que en el fútbol americano, pues yo llego y hablo así normal. Normal, extiendo las as. Soy de Ciudad de México. Hola, extiendo las as. O qué tranza, ¿sí? Y entonces recuerdo que me voy a jugar un equipo de Querétaro. Y entonces cuando llego allá me dice uno de los chavos, hermano de una chava que me gustaba, dice, chale, me hizo. ¡Pum! Madrazo interior, crítica y a guardar mi chale a la cajita. Y entonces, siguiente semana, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Hablando así como estúpido, queriendo fingir. Entonces, dentro de esa sombra soy mentiroso, ¿sí o no? Fingidor, ¿sí o no? Pero ¿qué me hizo tener o destapar mi sombra? El proceso social, ¿verdad? El proceso de aprendizaje, el proceso de sentirme lastimado. Bien, antes de que continúe, ¿tienen algo que decirme? Yo, ¿Alguien quiere aportar algo? ¿me escucha? Venga, Ah, bueno, es que me quedo te pensando escucho con muy todo, bien. sí, con todo lo que dices. Yo pasé por cosas muy parecidas, muy parecidas. Agarrar las monedas, el mismo, las mismas respuestas de pronto de eres mala, no mereces. Mi mamá me decía mucho que me iba a llevar a un reformatorio. Esa era la amenaza, una de las amenazas.
Entonces me quedo pensando, claro, a ver, por un lado, era la forma como ellas veían que era correcto criarnos, así las criaron o peor, pero el daño tan grande entonces que sí efectivamente nos hicieron, porque yo, y lo reconozco siempre, cosas en efecto igual de esa sombra, de ese impostor, de ese no merecer, de tantas cosas que hay, pues tienen que ver en efecto con esa parte. Yo creo que negar que todos hemos pasado por una situación parecida, pues a la larga es un absurdo, porque sí tenemos muchas historias en común de una de otra manera. Yo recuerdo, es que cuentas cosas y digo, yo hice eso, yo hice eso, yo hice eso, me quedo así. Y de pronto igual con mi madre, pues la cosa era muy, muy seria y pues las consecuencias se dieron. Ahora bien, yo creo que igual es parte de pronto hoy, no sé por qué me resuena tanto lo que dices con este tema, por ejemplo, de que los chicos de hoy dicen, yo no quiero tener hijos. Claro. Ujú. Incluso gente, me pasó estos días con uno que ya tiene una hija de veintitantos, es joven, tiene una pareja nueva. Yo creí que iban a tener hijos y dice, no, hemos decidido que no. Entonces, ¿a dónde nos lleva esa situación de vida compleja? Porque ha sido una vida que sobre todo en toda esa, ¿cómo se llama? Ese conjunto de herida tras herida, de maltrato tras maltrato, algunos peor nos fue peor que a otros, pero donde además, claro, siento además de la sombra, se gestan las heridas de la niñez, que es un tema que quiero que después tratemos también con Edwin y contigo, porque igual comprender y entender que parte de, por ejemplo, el caso mío, esa máscara de perfección, de excelencia y demás, que puede identificarme igual con el eneagrama, pero que de pronto me ponen unos rasgos, eh, por ejemplo, de como de congelamiento, valga, como de que yo no expreso, yo eso, yo no voy a decir, no me doy el permiso de ser vulnerable, ¿sí? Entonces, ¿cómo el cerebro nos Y eso lleva? es sombra. Ok, sí, entonces no hago, no digo y no pongo, entonces vea cómo es. Y ahora que tengo tantos años, me parece como injusto igual, valga la herida de la injusticia, que aprendamos tarde, porque nos perdimos por esa sombra, nos perdimos de vivir momentos súper lindos con las cosas que la vida nos ha regalado, nos ha puesto enfrente, pero que la sombra nos dice, ahí no te metes, tú no mereces, tú no puedes, no te corresponde, y etcétera, etcétera. Interesante, Manolo, este tema. Omitar quería hablar desde hace rato. Sí, ¿Te escucho? cuando comentaste lo de la curvatura, me cayó así rápido eh, el tema de los alimentos, la comida. Yo siempre fui gordo, siempre, siempre. El tema de la ansiedad y la gordura y comer y comer y comer. Y entonces, mm, yo me acuerdo que, no sé, estaba ahí en mi casa, era chico, tenía 7, 8 años, y estaban estaba la señora al lado, los hijos, todo chiquito, ¿no? Y mi mamá dijo así, siempre me hacía dietas, dietas de todo tipo. Entonces me dijo, ay, ¿cómo fue? Tenés que dejar de comer porque te voy a poner una falda y ropa interior femenina. Y yo dije, ¿qué hija de puta esta vieja bruja? Bueno, perdón, ¿no? Pero, wow, digo. Y entonces llevé esa parte de la comida, siempre 120, 130 kilos, así, siempre muy, muy gordo, muy obeso. Quiero hacer una Sí, pausa o un corte de disco. Rápido dale. nada más para que lo entiendan con lo que está diciendo Omar. Mi sombra se convirtió en la sombra real, la gula. ¿Ya me entendiste? Lo tapó, lo tapó, lo tapó, lo sometió, se emputó y lo volvió a la gula. Ahora que es grande tiene que autorregularse. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Sí. Ese es el proceso. Pero entonces yo me doy cuenta que la comida
y todavía me cacho haciéndolo, mucho menos, pero comer de una manera aborazado, ¿ves? Ay, cálmate, cálmate, no, 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 así no. Y entonces, para que nadie me vea comer y para comer rápido, porque para no disfrutar la comida, porque la comida me genera culpa. Es decir, si Claro. yo engordo, voy a ser una mujer. Ah, creo que va más o creo, no lo tengo muy claro, ¿eh? ¿Sí? Gracias. Exactamente, son los paradigmas o las ideas sociales que tienen que ver, y te voy a decir cómo se llaman, ¿sale? Se llaman puntos fijos de referencia, ¿sale? Puntos fijos de referencia que te meten a tus cuadros de creencias. O sea, la conversación de otro fue el punto fijo de referencia que te metió a tu cuadro de creencias, que te llevó a tu sombra. Oye, Edwin, alzaste la mano, perdón, rey. perdón, nada más, Dale, rapidito. Omar. Hasta el día de hoy, cuando voy a visitar a mi mamá abre la puerta, estoy llegando y dice, ay, está flaquito, qué lindo, así estás lindo. Así, hasta hoy, ¿eh? Wow, fatal. Bueno, gracias, gracias por... Gracias a ti, Ah, Omar. Edwin. Ya es que no Edwin. podía activar el micrófono. Ah, Pero bueno, a ver, yo les voy a compartir hasta dónde puede llegar la sombra en uno como persona, porque es algo que pues ya no tengo empacho de comentarlo, pero que mm, es una línea de repercusiones bien importantes. Justamente lo que decía hace un momento, bueno, yo le digo Omar, pero Janet le dice Omitar, o no sé ya cuál es el nombre real, pero pues bueno, para los cuates y como está en Zoom, Omar. Me pasó, bueno, me pasa y me pasó algo muy similar a lo que él comenta, solo que yo viví una línea de consecuencias diferentes. Desde niño siempre fui gordito hasta, bueno, hasta la fecha, ¿no? Pero tuve mi periodo. Entonces, siempre se me decían frases como, tú no comes para vivir, tú vives para comer, que te mantenga el gobierno porque tragas demasiado, cosas de ese tipo, ¿no? Que al principio pues era como una broma, un chiste, algo que yo no integraba como algo importante, pero ya cuando entré a la secundaria ya no se volvió un chiste, ya se volvió una broma cruel, ya se volvió bullying y entonces pues lidié con eso en la secundaria, pero en preparatoria, ¿qué pasó? Me volví anoréxico. Entonces se detonó, colapsó mi sombra al final del día, terminé cediendo ante esto, ¿no? Y me creí precisamente lo que se me decía. Y anorexia porque literal restringí todo placer hacia la comida, solamente me permitía tomar agua y me volví mentiroso experto. Les voy a decir por qué. Porque cuando me preguntaban en casa si iba a comer, decía que ya había comido en la escuela. Cuando en la escuela me decían que si iba a comer en el receso o algo, decía, comí en mi casa. Y entonces siempre yo ponía un pretexto. ¿Qué pasa? Que por esa anorexia y me genero una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que a los 19 años, cuando estoy en la universidad, me genera el cáncer de garganta. Y es ahí donde yo me doy cuenta que el haber escuchado y obsesionado con el tema de la comida, el haber puesto tanta atención a las críticas, a todo lo referente a mi físico, pues ya estaba teniendo una repercusión que implicaba incluso morir. Es ahí donde me caen como los 20 y pues caigo en esto de, bueno, pues ya para qué lucho, ¿no? Pues si ya tengo cáncer, adiós, ahí nos vemos, ¿no? Me libro y cuando logro vencer la enfermedad, ¿que creen? Que en lugar de sentirme feliz, me encabroné. Porque dije, bueno, yo por qué fregados tengo que seguir viviendo y otros que tienen la enfermedad se mueren. Y pues hoy entiendo, después de mucho que yo dije, yo por qué tengo que seguir lidiando con la gente, ¿para qué me quedo a hacer eso, no? Pero evidentemente, después de ese periodo, pues sí, quedé delgado y todo. Hoy día subí mucho de peso,
pero mi mente ahora no me permite bajar de peso porque digo no, porque yo no quiero volver a ser anoréxico y no quiero volver al cáncer, ¿no? Y aunque sé que por salud debería bajar unos cuantos kilos, ahora preexiste ese miedo. Mi sombra fue a No, y transformarlos ahora, en diferentes cosas. Sí, y ahora la sombra es un resorte que te resortea al otro lado porque lo que se metió en sombra fue una emoción de emputamiento. Y eso correcto, es obvio. Y hoy hay correcto. una resistencia. Así Entonces, es. claro, claro, eso es lo que quería yo explicar. Exacto, Edwin. Muchísimas gracias, Rey. No, de verdad. Eso es lo que yo Con quería gusto. explicar. El proceso de resistencia social, el proceso de los cuadros de creencias, el proceso de los puntos fijos de referencia que tenemos, ¿no? Inclusive, mira, te voy a ser muy honesto, un proceso de punto fijo de referencia es la música que se escuchaba en casa. ¿Cómo? La música, sí, la música, la maldita primavera de Daniela Romo, Yuri con la de amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Digo, aquí en México esa era como muy conocida. Y entonces todo ese proceso de infidelidad en casa, mamá soltera, de repente llegó el muchacho que era esposo de otra señora que yo conocí en otro lugar, que se acababan de divorciar, y mi mamá ya lo andaba cortejando acá en la casa. Y hablar de la sombra es increíble, porque lo que estoy hablando son cosas que he trabajado, por eso las puedo hablar. ¿Sale? Pero inclusive todas esas cosas de la música, puntos fijos de referencia, lo que mamá de repente hacía en el cotorreo y ese tipo de cosas como ser humano, ¿verdad? Porque no estoy juzgando a mi mamá ni nunca la voy a juzgar, lo que ella haya hecho no es increíble, pero en ese proceso como ser humano, pues a mí me daba vergüenza que fuera a suceder cosas que decían las canciones. ¿Sí te das cuenta? Es algo que realmente son puntos fijos de referencia. Entonces, la sombra me lleva a la cobardía, me lleva a no confrontar. Además, como mamá había dicho, a usted le vale madre, chamaco, metiche, payaso, súbase a su cuarto, ¿no? Entonces, como esa parte ocurría, pues también me lleva a la cobardía, también me lleva al no querer confrontar ciertas cosas, puntos fijos de referencia. Y podemos seguir hablando toda la noche de cómo es que hemos creado nuestra sombra, de cómo nos hemos sentido avergonzados, de cómo hasta en la panza hemos tenido ciertas sensaciones. Y a ese proceso es el punto número uno para trabajar la sombra. Anótalo en tu cuaderno, se llama autoobservación. Es lo que acabamos de hacer, es la autoobservación. Lo hicimos en conjunto, pero nos autoobservamos, presentando atención a nuestras reacciones emocionales, especialmente las intensas, donde nos preguntamos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido. Punto número uno para trabajar la sombra, autoobservación. ¿Vamos en ese proceso? ¿Sí? Punto número dos, vamos a hacer una reflexión de todo esto, como decía Edwin. Nos vamos a dedicar el tiempo de si valió la pena o no valió la pena volvernos anoréxicos. Si valió, por ejemplo, para mi banda que se ha reprimido en cuestión de la homosexualidad y que ya es grande, si tiene o no tiene el valor para dejarse de reprimir. Si fue tan chingón habernos quedado sin el proceso de homosexualidad, para nuestras mujercitas que se casaron a huevo, ¿verdad? Porque hubo quien se casó a huevo. Si valió la pena haberse quedado tanto tiempo con aquel cabrón o con aquella cabrona, y si realmente te sentiste contento o a gusto. Este proceso es un proceso que se llama, el punto número dos se llama reflexión. Dedicaremos tiempo a reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas y mis emociones, que también lo hicimos en este momento. Como yo te fui compartiendo mis experiencias pasadas y mis emociones, llevaremos, esto es algo muy importante, gente, y espero que me lo entiendas, tenemos que llevar un diario de nosotros, donde todos los días, al tener esa gran reflexión, vamos a poder expresar nuestros sentimientos y pensamientos en ese diario, ¿sale?
Es bien importante. Espero este sí quede, este lo podamos subir a la red para que también la gente tenga como su proceso, ¿no? ¿Sí, Janet? Me encanta el tema del diario. Eso es parte de Ok. lo que siempre ponemos de tareas en mi Es módulo. importante. Ahora, a tu Claro. diario tiene que ser, a tu diario o a mi diario, yo le puse un nombre muy especial. Esto tiene que ver con Manolo Sierra. Se llama ombligo. ¿Por qué se llama ombligo? Me acompaña a todos los lugares, pero nunca se ve. No se lo enseño a nadie. No se te olvide ponerle a tu diario el nombre de ombligo. ¿Va? Es tu ombligo. Tu diario no tiene que ser enseñado por nadie porque nuevamente vas a llevar tu proceso a un proceso sombrío. Tres, vamos a entrar en este proceso más increíble que el tercer paso sería, bueno, o la tercera parte que es parte de mi entrenamiento. Como tú lo sabes, yo soy entrenador en sombra. Yo entreno a la gente para su sombra. Y si no lo sabes, bueno, hoy lo vas a saber. Parte de este proceso, vamos al proceso de aceptación. Reconoceremos todos los aspectos oscuros que tenemos. La lujuria, la mentira, el robo y cómo fue que sucedió y ¿sale? Después de que fui víctima me volví victimario. Aceptar estas partes de mi esencia me hace entenderlas y pasar al siguiente punto, integrarlas. A ese punto le llamo admisión. Las admito. Primero las acepto, mis partes sombrías, y las admito. Ahora sí, seguimos en lo siguiente, que es el cuarto punto, que es la exploración creativa. ¿Cómo va a ser esta exploración creativa? Pues vamos a explorar nuestra parte creativa, las artes, la escritura, la meditación, que nos va a ayudar a conectarnos con nuestra sombra. Recuerda que si haces rayas, estás sacando agresividad, si haces puntos, digo, todos estamos metidos en este rollo de la situación mental, pero muchas veces, por ejemplo, a mí que me ayudan a encontrar algo, recuerdo, fíjate bien lo que me llevó, uno de mis grandes puntos que me hizo soltar coraje y emputamiento. Cada que yo iba a hablar con mi mamá en casa de mi mamá me decía, mi abuela me decía, hey, aguas con lo que le digas a Lauris. Lauris es mi mamá, porque ya ves cómo se pone. Aguas con lo que le digas a Lauris. Y así se pasó la vida diciéndome mi abuela y la gente. Y entonces yo tenía la idea que cuando yo tenía que hablar con mi mamá, mejor no le diría nada porque ya ves cómo se pone. A la edad de 34 años se me ocurre salir a comer tacos con mi mamá. Aquí es muy popular comer tacos, como en algunos lugares arepas, como en algunos lugares, la comida callejera que tenemos en nuestros lugares. Aquí en México son los tacos. Entonces me ocurre salirme a comer unos tacos y en ese momento yo tenía que decirle algo a mi mamá. Y cuando tenía que decirle algo a mi mamá me llegó otra vez la idea del narrador. Tenemos un narrador en la mente. Si lo has podido identificar, está chingón. Ese que te dice, ahorita lo que voy a hacer es cortar una rama y voy a ver si me quiere o no me quiere. Mientras tú estás escuchando a un amigo o mientras tú estás platicando con alguien, tu narrador está chingando o fregando. Bueno, mi narrador me dice, mejor no le digas nada a Lauris porque vas a ver cómo se pone, ya sabes cómo se pone. Y en ese momento yo había estado trabajando en una pintura en casa. Yo no sé pintar muy bien, pero me gusta también pintar. Que fue explorar mi parte creativa, que me había llevado todo el día a entender cómo se ponía Lauris. Lauris llegó a mi casa pues llegó a visitar y en ese momento en los tacos me volteó y le digo, bueno mamá, quiero preguntarte algo. Dime hijo, ¿cómo te pones? Y me dice, ¿cómo que cómo me pongo? Sí, quiero saber cómo te pones, porque desde que era niño mi abuela, bla, 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 y pasó esto y pasó el otro. Bueno, mi mamá prefirió decirme, vente mi hijo, vámonos había un jardín allá adelante, dice, porque estás a punto de la catarsis, cabrón. Y aquí vamos a espantar a la gente de los tacos. Esta exploración creativa e inclusive la catarsis es muy... ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a través de una escritura
a través de la meditación, a través inclusive de la natación, del yoga y de conectar. Pero para eso ya llevabas 3 pasos arriba: la autoexploración, la reflexión, la aceptación, y en ese momento estamos en la exploración creativa. ¿Sí vamos de acuerdo en ese flow? Sí. Muy bien. Va. De ahí nos sigue el siguiente proceso. Ya que tenemos explorado esto, pues no nos vamos a saltar lo que tenemos que seguir haciendo siempre. La terapia. La terapia con otro ser humano, la terapia en un salón en conjunto de gente que somos trabajada, estudiada y que podemos fundamentarnos. Nuestras pláticas de miércoles de Janet Rubio y Manolo Sierra son muy importantes. Trabajar con un terapeuta o trabajar con otro ser humano es muy beneficioso. Otro ser humano que cumpla con las características, ¿eh? No vas a ir a platicar con el de la cantina porque te va a meter un chingo de cuadros de creencias y vas a acabar peor. Entonces, trabajar con otro ser humano, un terapeuta, es muy beneficioso, ya que nos puede ofrecer herramientas para explorar situaciones más profundas de nosotros mismos, como eneatipos, como todo lo que hemos estado trabajando anteriormente. ¿Sale? ¿Sí vamos de acuerdo con esto? Eso es bien importante, no nos lo saltamos. Y luego nos vamos al último punto, que es lo más complicado. Y aquí es donde yo digo mi frase que hablo totalmente en las redes. Me incluye mi mierda. Eso es lo que yo digo siempre. Me amo tal y como soy y eso incluye mi sombra, para que me entiendas. Este proceso es el más increíble de todos, donde vamos a llegar a la integración y autorregulación, donde vamos a buscar las maneras de integrar nuestra sombra para llevarlas a que dejen de ser nuestras tiranas y se conviertan en mis herramientas para vivir, ¿verdad? Este es un proceso increíble, donde me voy a dar cuenta que sí soy mentiroso, pero que en lugar de usar la mentira para romperle la madre a mí y a los míos, la voy a usar para enrolar al cliente de las funerarias, ¿verdad? A lo mejor voy a cotorrearlo y decirle 2, 3 cosas y sigo siendo mentiroso. Que soy exagerado y que puedo usarlo para la exageración en mis procesos de trabajo, ¿no? Porque no hay ningún problema. Mauricio, Omar, que soy mañoso, ¿no? Y que mi maña me puede hacer lo que ocurrió esta semana, como lo que platicábamos, Mau, ¿no? O sea, soy mañoso y tu misma maña nos hizo entrar al decir, ¿sabes qué? Si quieres que te siga trabajando eso que estaba trabajando, pues me vas a pagar, güey. Y si no, chinga tu madre, ¿no? Porque eso es ser mañoso. Y entonces empiezo a entender que procesos sombríos son increíbles cuando empiezan a tener la integración y la autorregulación. Gente, ojo, conforme va botando una sombra nueva, me tengo que volver a ir al primer paso, a la reflexión, a la aceptación, a la exploración creativa, a la terapia y a la integración. La terapia puede ser con gente como nosotros. No te compres la terapia con otra persona, cómpratela contigo mismo. Al final de cuentas estamos en este proceso. De verdad, nos hemos sentado nada más a decirnos 2, 3 palabritas, Janet y yo. ¡Pum! Nos salimos del proceso, o sea, empezamos a entender. Pero aquí sí quiero que nos quede claro que lo más importante es la reflexión, que es lo que hicimos hace rato, para podernos llevar a la... Lo primero que hicimos, recuerda que fue la autoobservación. ¿Por qué me sigue brincando este desmadre? ¿Por qué me sigue ocurriendo este desmadre en mi persona? ¿No? Ya se nos fue Edwin, no hay ningún problema. Ya nos avisó. Pero ¿por Ahí qué está, sigue ahí ocurriendo está. este desmadre en mi persona? ¿Va? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, desde la autoobservación, la reflexión, la aceptación, la exploración creativa, la terapia y la integración, vamos a poder trabajar esto. ¿Qué les parece? Eso ¿Tienen está alguna muy duda, bueno. algún comentario? ¿Quieres repetirme, por favor? Dijiste aceptación, reflexión, terapia. ¿Qué más fue que dijiste? Autoobservación, reflexión, Sí. aceptación
Dentro de la aceptación abrimos un paréntesis para poner admisión. Luego sigue exploración creativa, Ah, terapia ujú. e integración. Trabajo de sombra concluido. Ahora vamos a echarle la acción, ¿verdad? Híjole, es que sí está súper bonito, porque la parte primera, sí, autoobservarnos, reconociendo en efecto que lo que traemos, fíjate que además, claro, cuántas culpas nos hemos puesto, ¿cierto? Hemos llevado por tanto tiempo como esa mochila llena de piedras detrás. Caray, que no son cosas nuestras, que fueron situaciones de la forma como de escaparnos o de solucionar situaciones que eran diferentes en su momento. Yo creo que lo que vamos a hacer es sacar cada piedrita, ir botando cada piedra para ir sanando el corazón. Sí, Sí. claro, de hecho la sanación es importante. Era como le decía a esta chica que estaba ahorita con nosotros, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes para identificar? Ahora, nosotros somos terapeutas, coaches, tanatólogos, terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, no sé, coaches, como seas, nosotros nos dedicamos a ese proceso. Ahora, dentro de este proceso, recuerda que la parte que nos va a ayudar con nuestro paciente, a nosotros por ética profesional, así es como nos los pidieron los que estudiamos psicología en una escuela de psicología, nos dijeron que nosotros no tenemos que contarles nuestros problemas al paciente, ¿verdad? Porque nosotros nada más tenemos que dar un cierto acompañamiento. Pero debido a los años de experiencia que yo llevo en este proceso, he aprendido que la clave es la remoción. ¿Sí te diste cuenta ahorita que ocupé remoción con ustedes? Les fui platicando mi desmadre solucionado. Inclusive te hablé de un tema muy profundo, como el tema de mi mamá, ¿no? Que mi mamá tenía un novio, que había sido el novio de la vecina y la canción de amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida y todo ese proceso de vergüenza, pero quiero que sepas que dejé abierta la puerta del pasado, pero que hoy no me hace daño porque está trabajada. Ojo y foco con eso. No se te vaya a querer contarle el problema a tu paciente que tienes hoy y que sigues en el desmadre, porque se van a ir los dos a la chingada juntos. Tienes que contarle la remoción de lo que realmente hoy ya trabajaste, ¿sí? Es muy importante. Ese proceso de remoción con los demás es muy importante, porque el paciente no está esperando que te acaricie o que te sobe, que hay pacientes que sí les encanta por su don del rescatador, ¿no? Pero no está esperando eso. Lo que tienes que injertar en cada paciente es fortaleza y esperanza. ¿Me entiendes? Si tú no le das fortaleza de tu parte, no le dices, güey, yo ya pasé por eso, yo ya lo hice, yo ya lo trabajé y lo superé de esta manera, no le das la esperanza de que lo que está haciendo en tu consultorio es algo que va a funcionar. De veras que hace unos días tenía yo una persona, creo que decía, exactamente, así es, Cris. En algún momento tuve algunas personas donde el terapeuta se sentaba nada más a decir, ¿y cómo te sientes? Ajá. ¿Y qué más? Ajá. O llegan al consultorio conmigo y dices, no manches, o sea, yo a veces ni los dejo hablar. Ya los tengo tan leídos en su lectura que no los dejo hablar. Y en la escuela me dijeron, tienes que dejarlo hablar, que hable y que suelte todas sus madres. Y entonces una de mis técnicas increíbles, y digo, no sé, si la quieres tomar y te funciona, una de mis técnicas increíbles es que la primer consulta le hago la entrevista a mis huevos o de mi forma de ser, como yo la quiero hacer, y la segunda consulta lo cargo.
lo lleno de piedritas. Y 30 minutos antes de que acabe mi consulta, lo llevo a la catarsis. ¿Cómo lo llevo a la catarsis? Cierra tus ojos, respira profundo y dime qué se siente cuando tu mamá te pegó. Y dime qué se siente este tipo de situaciones. Ya te diste cuenta cómo dejaste de ser ese niño hermoso y amoroso. Ya te diste cuenta cómo poco a poco te convertiste en quien no querías convertirte. Te convertiste en ese papá golpeador, te convertiste. Entonces lo llevo a la catarsis. La catarsis puede tardar, ¿verdad, Mauricio? Me tardé como unas 2 horas más antes de darte consulta. Perdón, mi Mauricio, pero la catarsis puede pasar de 45 minutos a 1 hora, o la puedes aventar más tiempo. Pero cuando acaba ese proceso de catarsis, ojo, si nunca la has hecho, no te espantes. Tienes que ponerle mucha fuerza y coraje, porque si nunca la has hecho, el usuario va a gritar, va a patalear, se te va a querer parar, va a querer vomitar, se te va a querer echar a correr y tienes que tener el poder de contención. Si nunca la has hecho, márcanos. No te quieras sentir el mero fregonazo y a la mera hora, en lugar de darle una catarsis, te va a poner en tu madre el paciente. Por experiencia ya me pasó. Entonces, eso es una de las técnicas que yo tengo, ¿no? Siempre lo llevo a la catarsis, lo cargo, lo limpio, lo libero con algunos efectos espirituales o espiritistas o parte de sus creencias de ellos. Les hago entender que esa carga ya no es de ellos y que estamos a partir de hoy desde cero. Comenzamos una nueva vida, un nuevo espacio, un nuevo proyecto y nada más tenemos que ir limpiando cualquiera de los procesos que están pasando de sombra, que es lo que nos tienen los consultorios. ¿Estamos de acuerdo? Total. ¿Alguna pregunta, alguna duda, Vea, algún comentario? Dice Cris, sí, dice Cris, jaja, a ver, yo solo me pasó hace años que vomito, pero después se sintió bastante bien la paciente. Claro. Se les conoce el nombre de los vómitos, los mocos, los pedos, los eructos, la menstruación en ese instante, el orín, la diarrea se le conoce como afecos emocionales. Afecos emocionales. ¿Va? Siempre ten en tu consultorio tu bote de basura con una bolsa, porque si te vomita, te va a vomitar en el bote de basura y vas a tirar esa bolsa, no se te va a ocurrir lavar el bote. Bueno, esa es tu bronca, pero siempre tu bote de basura con tu bolsa, tu papel de baño para darle, y no se te olvide tener caramelos de anís, de menta o hierbabuena al final. ¿Va? Es muy Ujú. importante, porque lo que vamos a hacer es bajarle toda esa adrenalina y entonces necesita un carbohidrato simple para que le aumente de volada el nivel energético. Y no se te quede platicando 4 horas todavía. Sí, y yo recuerdo. Ya, güey, se acabó tu consulta. Chíngate un dulce y vámonos. Agua, muy importante tener agua en el consultorio. Agua simple, no le des coca, no le des café. Si ya llegan con alteración, si ya llegan todos mal, no les des coca, no les des café. Regularmente cuando tu paciente llegue con, ¿cómo se llama esa parte que ahora está muy de moda y que ansiedad? Fíjate bien, ¿eh? Ahí te va mi truco. Cuando llega tu paciente con ansiedad, lo primero que haces es recibirlo y le vas a hacer una meditación, pero antes de la meditación le vas a dar un vaso de agua de 200 mililitros. A los 15 minutos, cuando termina la meditación, le vas a dar otro vaso de agua de 250 mililitros. A mitad de sesión le vas a volver a dar otro vaso de agua de 250 mililitros. Y 5 minutos antes que acabe de la sesión le vas a dar otro vaso de agua de 250 mililitros. ¿Qué crees que va a pasar? Tiene pis. Le va a andar de la pipí.
¿Qué es lo que tiene elevado cuando está en esa parte del proceso de ansiedad? Una hormona neurotransmisora. Con C, Eh, la cor- cortisol, ¿no? el ¿Sí? cortisol, exactamente. El cortisol está en el estómago. Al entrar el agua al estómago, va a bajar un porcentaje de nivel de cortisol. Si trae exceso de calorías, tu paciente le va a bajar el exceso de calorías. O a lo mejor no le baja el cortisol y le baja las calorías. Va a orinar y orinar y orinar y orinar. Y cuando se vaya, se va a ir bien. ¿Ya me entendiste? Sí, sí, Y el que sí. llega deprimido, ponle pasitas, ponle arándanos. Son, Ujú. son trucos que he ido aprendiendo. ¿Va? Yo de acuerdo, es que muchas veces pasa además que, y sobre todo cuando deciden asistir a terapia porque finalmente entendieron que es muy importante, ¿sí? O que le llevas en otro proceso y de pronto, ay no, pues sí, estaba chingona haber ido a terapia porque pues la verdad es que siempre lo había negado, porque además viene esa parte, yo creo que también en la sombra, la parte de no llores, los hombres no lloran, no puedes contar lo que te está pasando, tú no tienes por qué estar de víctima, etcétera, etcétera. Entonces, claro, interpretamos que ir a terapia, pues es una cosa de locos, efectivamente, ¿no? Sí, dice Alejandro que de inmediato anoto todo eso en mi despensa. Sí, Sí, Alejandro. claro, claro. Es importante también notar que a veces nuestro paciente viene deshidratado. ¿Qué Sí. hace un proceso de deshidratación? La boca seca. ¿Qué más? No puede, el cansancio, no se piensa bien cuando No hay Te duele estamos la concentración. cabeza. deshidratados, Ajá. Y si cansancio. identificamos que viene en deshidratación, pues inmediatamente un agua mineral, un dolor de cabeza, un agua mineral, un agua de coco y agua. Eso lo va a reconfortar, más la plática emocional lo va a reconfortar. ¿Sí o no? Sí. Tenemos que ser Mira, yo le decía ahora que estaba dando clases en una plataforma, estuve dando clases a gente que egocéntricamente son otro rollo, ¿no? Y era lo que yo le decía a esa gente, le decía, los doctores, los médicos de corporales, pues saben que existe en el cuerpo, ¿no? Porque lo han estudiado, porque lo han abierto, porque es tangible. Nosotros como médicos de la cabeza no tenemos nada tangible. Todo es como tenemos que arreglar el software. Ahora vamos a verlo como a nivel computación. Los médicos arreglan el hardware. Los psicólogos, tanatólogos, coaches, arreglamos el software. Es una chinga, compañeros. Ya, o sea, entendamos que para poder entender al loco, nosotros tenemos que ser 10 veces más locos. Es una chinga. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, total. Entonces, cuando terminamos las consultas de sombra y entendemos que sí somos sombra, esta historia no me pertenece, me descalzo en el pasto y entrego todo en el poder superior que tú creas. Eso es todo. Entrégalo, no es tuyo, no te lo lleves a tu casa. Regularmente, si tienes un espacio donde atender a tu gente y no la atiendes por internet, siempre ten un espacio que no tenga que estar involucrado con las energías de tu casa. ¿Va? Ten tu consultorio cerrado y que no tenga que ver nada con las energías de tu casa, aunque vivas solo, para que te puedas salir a ver la tele y cierres el chingado consultorio y allá se quedó todo el desmadre. Aunque vivas solo, tu área de trabajo siempre la tienes que tener cerrada. Me decía una de mis alumnas, ¿cómo le hago? Pues constrúyete unos 3 biombos con tela. No es necesario que esté cerrada herméticamente. Lo que es necesario es que tú puedas cerrarla
y que le des una concepción a tu mente de que ya no vas a ingresar a ese desmadre. Que no te vaya a pasar lo que a mí me ha pasado muchos años, ¿eh? Que tengo la oficina en el cuarto y luego ya no duermo por estar metido ahí en el software y hay que estar muy bien así. ¿Va? Va, eso ¿Alguna está pregunta, una buenísimo. sugerencia? Yo creo que ya estamos en modo autoobservación. Siento que ya estamos en esa, o sea, en esa comprensión, en ese nivel de entender que lo que nos pasa tiene una razón de ser, que no somos malas personas, que no somos esos niños malos que nos señalaban, ¿no? Nada de eso. Solamente fue la percepción de los adultos que no tenían la experiencia en el conocimiento para cómo educar niños, ¿sí? Y que además lo hicieron desde sus propias heridas, desde su propio aprendizaje y demás. Que mira uno hoy cómo no caer en los mismos errores y sobre todo cómo vivir mejor, ¿no? Cómo vivir bien. ¿Qué necesidad de, sí? O sea, no se vale, literalmente hoy no se vale. También hay que reconocer, ellos no tuvieron pues los recursos que hoy tenemos nosotros, ¿sí? Ojo, sin que estemos justificando. Una cosa es aceptar y otra cosa es justificar. Una cosa es aceptar y otra cosa es resignarnos, ¿sí? Es un tema de aceptación que nos lleva a reconocer que fue lo que vivimos y que nos lleva a sanar el corazón. Eso es bien importante. Ahora, el tema que también de pronto incluso tenemos que desde esta autoobservación ver si la cosa resulta tóxica, cortar. Una cosa es el vínculo y otra cosa es la relación. Cuando hablamos de relación, podemos cortar la relación. El vínculo nunca se va a ir. Pero si todavía no, yo me aterro gente, ahí que me pasaba en El Salvador, donde está Karen, que decían, es que tengo que ir a donde mi mamá todos los días. Y cada vez que llego donde mi mamá me insulta. Digo, pues ¿a qué vas? Ya sabes a qué vas, cómo sigue yendo, ¿no? No, es que si no, hoy me va peor. ¿Por qué? Yo no encuentro razón a que nos permitamos que nos sigan maltratando cuando ya hemos reconocido que ha sido una situación que de pronto ni cuenta nos habíamos dado porque la hemos normalizado. Porque eso se normaliza, ¿sí o no, Manolo? Así es. Y pues eso es el proceso de la sombra, el cierre de nuestro proceso de sombra. Digo, la sombra tiene más procesos. La verdad es que en estos días no he platicado con Janet, pero traigo la idea de platicar con ella para a ver si hacemos un entrenamiento de un tiempo grande y empecemos a entrenar de verdad nuestra sombra, ¿no? Y digo, Janet y yo tenemos las plataformas suficientes para poder trabajar con todo el mundo y no sé, nos sentamos a platicar en uno de estos días, Janet, para tener esos proyectos que tenemos ya en obra y de verdad el proceso de la sombra ahorita fue una embarradita, de hecho todo el proceso, si te has dado cuenta, los eneatipos tienen que ver con la sombra. Que lo trabajemos constante. Y si te surge alguna duda, te voy a pedir un favor, coméntala en el grupo para empezarle a dar movimiento al grupo. Que el grupo no sea el grupo de todos los grupos que son callados, cerrados, tranquilos. No, o sea, métele las dudas al grupo. Ajá, Bueno, a menos que Janet no quiera, pero yo digo, métele todas no las sé. dudas al grupo. Es un grupo que se llama, nuestro grupo que tenemos, ¿cómo se llama? El que está Facilitadores, grande, facilitadores, sí. ¿no? Entonces Sí. tenemos el de facilitadores, pues desde ahí métele las dudas al grupo, Ok, ¿sí me va, entiendes? sí. Y empecemos a trabajarlo, a darle movimiento en cuestión de la sombra y entonces, pues al final de cuentas ese es el proceso y si tú tienes alguna cosa que con lo que te podamos apoyar, te vamos a apoyar. Ojo, ojo. Y esto quiero que nos quede bien para todos, ¿no? Porque nos vamos a apoyar, sí, pero son 10 minutos, 5 minutos, y si tú lo que necesitas es una terapia,
No se te olvide que todos aquí cobramos por terapia. O sea, no te vayas a acomodar. Yo he tenido pacientes en otros grupos que de repente voltean y dicen, Manolo me puede escuchar, o como Janet Rubio es la que encargada en este pedo, Janet, dame terapia, ¿no? Y entonces dame terapia 5, 6, 7 veces de 4 o 5 horas. Y a ver, espérate. O sea, no. Nos podemos apoyar, podemos darnos una charlita, una platicadita y ese tipo de cosas. Pero si ya cuando tú, con quien estás charlando te dice, güey, necesitas terapia, pues éntrale a la terapia, papá, ¿no? Aquí yo tuve un caso aquí con alguna persona en algún momento donde inclusive se molestó, ¿no? O sea, ya llevaba yo 3, 4 veces una terapia y dije, güey, ya no te puedo atender. O sea, tengo horas, frente a otras personas que son las que nos reditúan, porque no nos vamos a falsear, ¿no? Eso es parte de la sombra, también quiero que lo entiendas. Cuadro de aprendizaje, puntos fijos de creencias, hay que reventarlos. Nosotros vivimos de esto. Es como, Janet, ¿me puedes mandar 5 botellas de aromaterapia, güey? Pues sí, págalas, güey. A mí me reditúan, ¿no? No seas tonto. Sí, ¿Sí me sí, sí, entiendes? sí. Ese es el proceso. Ok, Para que nuestra comunidad sea verdaderamente comunidad. ¿Estamos de acuerdo? estoy de acuerdo. Ujú. No, y vamos Es nada más. organizando, vean. Yo creo que cuando les voy a contar algo de que me ha pasado estos días que tal vez hasta me afianza mucho en eso que estás proponiendo, Manolo. Y es que tengo una persona en consulta que ahorita, ¿no? Pero de antes era, hola Janet, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido? ¿Cómo crees? Imagínate que me pasa esto con mi hija. ¿Tú me podrías apoyar? Sí, claro, por supuesto, ¿sí? Entonces, es decir, lo general y después entonces era, óyeme, o se ocupa hablar con la mamá de tu hija porque tal cosa. La señora nunca aparecía, nunca se dio nada, nunca pasó. Entonces yo le decía a él, tienes que mirar cómo dinamizas el tema, y bueno, hasta ahí llegaba. Luego de nuevo, de pronto, ¿no? Recuerdo que una vez me trajo una persona a consulta, o pues, pidió que si podía atender a una persona a consulta cuya, cuyo gran problema era que su niña de 9 años le había dado un beso a otra niña y que entonces su preocupación era que su hija era lesbiana, ¿sí? Y una niña de 9 años, ¿sí? ¿Cómo vamos a decir eso de una niña de 9 años que está explorando? Mira lo que nos decía eh, Manolo, ¿no? Entonces, bueno, y se perdía. Y total que así de pronto aparece. Entonces ahora aparece con un problema propio y le digo yo, este, ¿cuándo vas a hacer terapia tú? ¿Cuándo te vas a poner serio? Siempre como buscando solucionarle la vida a todos los demás, ¿cierto? Entonces se quedó como pensando y Claro. entonces, ¿será que? Y bueno, de pronto, oye, Janet, sí, sabes que me parece interesante, pues hemos hecho un muy buen acuerdo, estoy satisfecha con lo que se ha trabajado, pero lo más simpático es que él mismo me dice ahora, dice, es que me costaba tanto reconocer que era yo el que necesitaba la ayuda, el que necesitaba la guía, el que necesitaba el apoyo. Recuerden ustedes que aquí hay un modelo que habla de orientar, acompañar, transformar, ¿no? Entonces, claro, ahora ya se da cuenta, dice, ah, no, ya lo entendí. De hecho, igual estoy pegando la aromaterapia, valga el comercial de Manolo ¿cómo se llama? Con la terapia, aquí le tengo su paquetico listo, lo hicimos hoy porque el sábado nos vamos a ver. Entonces, ¿cómo realmente muchas veces estamos en beneficio de los demás, pero se nos olvida que nosotros ocupamos el apapacho? Mira lo que dice Manolo, yo no me lo imagino pues con el tomate el vasito de agua, ¿no? Pues, porque me lo imagino es con su bitácora que trae de palabras así como bien especiales para con el consultante, antes que ver esa amabilidad, ¿cierto? Entonces, démonos cuenta, y todavía nos falta aprender muchísimo y todavía nos falta una cantidad de trabajo con nosotros mismos, porque recuerden que además es que eso nunca acaba porque esa es la cosa real, es que eso nunca va a acabar.
Entonces me parece genial, les estaremos informando, vamos a ver si mañana por la mañana, de pronto un ratito, Manolo, yo, bueno, ahí nos vamos poniendo de acuerdo porque además tenemos 40.000 pendientes los dos. Claro. Sí, pero sí, hagámosle para que podamos entonces, con toda esta estructura que planteas, que me parece muy chingona, ver cómo le vamos a hacer. ¿Va que va? Listo, y Claro, nos vemos. aprendemos, y además que desde lo que aprendamos lo vamos a poder aplicar con los consultantes que nos van llegando, con los usuarios que nos van a llegar en adelante. ¿Listos? No, y además lo más importante de todo esto es que el aprendizaje que tengamos, que realmente nos haga algo redituable. Sí. De verdad que yo en este proceso de la psicología y a menos de mis amigos coaches, porque tengo amigos coaches, pero en este proceso de la psicología yo no logro entender cómo hay gente tan increíble en este proceso y que no les reditúa. Digo, no manches, güey. Tienes que tener esa parte, o sea, el sano juicio, ser, hacer y ser, hacer y pensar lo mismo, o sea, ser congruente con lo que eres. Y entonces sí, de verdad es muy importante que todo este aprendizaje que tenemos y el tener que platicar con algunas personas, por ejemplo, el voltear y decirle, no sé, Alejandro, ¿sabes qué? Estás cobrando muy poco y empezar a romper como con todas esas creencias. Imaginemos que hoy salen los chicos de de la carrera de psicología y aquí en México te cobran 100 pesos, güey. O sea, dices, ¿una consulta en 100 pesos? En El Salvador había una chica que cobraba $7. $7, por Dios. ¿Sí? Y estamos hablando que son 140 pesos mexicanos. Aquí hay gente que te cobra 100 pesos, o sea, ni $5. Ah, no, no, Y, no, no. y- y la carrera, ¿cómo fue tu carrera? ¿Qué fue lo que hicimos? Y entonces, lo más importante, claro, Cris, pero tú empezaste hace como 15 años, Cris. Entonces, lo más importante es, no chingues, o sea, 18 pues sí, 150 era como 500 pesos hoy. Lo más Dice que importante es que 18 no, años, dice Cris. sí, lo más importante es que no prostituyamos nuestras carreras, que no las llevemos a hacerlas de a 50 pesos. Eso es nuestro grave problema de nuestros países. Como no encontramos el trabajo, todo lo que hacemos lo hacemos en emergencia y obviamente la emergencia, ¿qué es lo que nos dice? De no tener 100 pesos, de tener 100 pesos a no tener nada, a veces tenemos que entender que son palabras de nuestra misma sombra. O sea, rompamos con esos paradigmas. ¿Cuánto se tiene que cobrar? Pues la cuota mínima son 600 pesos en México. Y depende el sapo, es la pedrada. O sea, yo hay lugares donde cobro 1800. O sea, 1800 por mi consulta. Ojo, yo no soy de tiempo. Yo me puedo aventar hasta 3 horas en una consulta. Pero no, o sea, lo mínimo que puedes cobrar en México son 600 pesos. A ver, ve a un médico internista, ¿cuánto te va a cobrar? Vas a un médico internista y te va a decir, te voy a cobrar 800 pesos. Ve al mecánico que se dedica a arreglar la caja de tu motor y su cobro mínimo son 500 pesos. ¿Por qué chingados nosotros tenemos que cobrar 300, 400 pesos? Qué poco valor tenemos. Y eso es parte de la sombra. Del ¿Sí estamos de acuerdo? merecimiento, sí, yo Sí, total. claro, pues como te dijo tu mamá que no valías, que no podías, que no servías, te fuiste al pedo, te fuiste a la droga y luego ya llegas pensando que no vales, que no sirves, pues ¿cómo crees, cabrón? O sea, perdón que así se los diga, pero dejemos ya de hacer poco merecimiento a nuestra carrera. He escuchado gente que ha estudiado el coaching y que les ha salido 400,000 pesos un pinche salto cuántico y te haces, güey, no, ¿qué pasó, hermano? Es de verdad, tenemos que empezar a unir nuestras fuerzas para que en todos nuestros países de América Latina dejemos de cobrar 100 pesos, $7. Como decía Chris, pues yo empecé cobrando 150, pero hace 18 años. Pues sí era normal, ¿no? Pero hoy no.
Hoy tenemos que empezar a trabajar desde esta manera y desde el merecimiento a nosotros mismos, ¿no? Y te hago esta invitación. No creo que cuando te certificas con Janet o conmigo o con Minvalley o con alguna empresa te salga en 20 pesos. Lo mínimo que puedes cobrar por una certificación son 5,000 pesos. Lo mínimo. 5,550 y eso es sin llevarme yo ni un peso. ¿Sí? Y si Janet cobra a lo mejor un poquito menos o un poquito más, pues es increíble. O sea, no sabes con quién estás hablando. Al final de cuentas somos gente que nos hemos sentado a experimentar toda la vida, ¿no? Como a lo mejor un Mauricio, como a lo mejor un Alejandro, como a lo mejor una Cris, María, Omar. Cada quien en nuestro rubro y entonces es como dejémonos ya, lo voy a decir como lo diría Manolo Sierra, dejémonos ya de chingaderas. Además hoy no vino mi mamá, hoy no tengo que comportarme buena onda. Ay, no vino. Dejémonos ya de chingaderas, o sea, la neta, ¿no? Sí, Ya empezamos a dejar de prostituir esta profesión. O sea, esto es algo increíble lo que hacemos. No me digas que te vas a tu casa muy tranquilo, ¿no? ¿Cuántas veces has salido de consulta o de tener 9 pacientes y llegas a tu casa y no quieres que nadie te hable? ¿De verdad? muy cansada a veces, sí, sí, Entonces eso, sí, sí, sí. Mm. Bueno, comencemos a darnos el entonces, valor. Ahora sí, pero, sí, no, ¿tienes el mire, valor o te cerramos vale? Con porque esto cierro. me pitó la alarma que dice Janet, váyase a dormir. Bueno, entonces, le vamos a organizar bien la información, a pasarla, se vale, miremoslo. A veces, por ejemplo, el caso de Omar, que ha estado estudiando de ansiedad, que me parece súper que está metiéndose en ese tema tan interesante. Pues hombre, ¿por qué no metemos a eso? Porque estamos ansiosos, ¿sí? Por eso aprendemos lo que aprendemos. Entonces, hagámoslo bien, hagámoslo con conciencia y liberémonos de tanta cosa. Yo sí creo que cuando invertimos en nosotros es cuando crecemos y siempre, siempre se ve como el retorno. A mí me divierte mucho cuando a veces que como que la Janet Rubio debería tener una mansión con todo lo que hace, no sé qué. No, yo invierto en capacitación, yo invierto en estudio, yo invierto en viajar, yo invierto en ir a conocer, en aventarme las experiencias porque esa es la forma de aprender. Y hoy me doy cuenta cómo tantas cosas de exploración, de estudio, de conocer tantos maestros, hoy son parte de mi programa y cómo se van uniendo y cómo he ido haciendo tantas cosas, de donde hoy los uno, donde hoy las cosas funcionan muy bien, justamente en razón a ese conocimiento, sin el impostor encima. Mm. Porque claro, ahí estuve Claro, cuánto tiempo. Entonces, hay gente que decía, es que, pero ¿por qué estudia tanto y que no lo aplica? Yo decía, pues yo sí aplico lo que estudio, entonces no, como que a veces yo misma me confundía. Claro, ahora lo entiendo. Sí, ese síndrome del impostor que te dice, pero que también me decía, hágalo, así sea con miedo, pero hágalo. Y ahí te va, Mauricio, 6 meses más nos renovaron de trabajo con la empresa que conoces. O sea, el tema de que empiezas a hacer la diferencia con otros profesionales, la diferencia de tu saber. ¿M? Dice Cris, me metí en temas de duelo cuando mi mamá murió hace 11 años. Me ha servido a nivel personal y con mis pacientes. Fue mi necesidad. Ajá. Entonces hay que hacerlo bien, Cris, meterte con esos modelos ahora. Hoy miraba, se fue Edwin, hicieron hoy participó el de 3 conferencistas, hicieron 3 ponencias, una era de Edwin hablando del duelo de los niños, pero me sorprende mucho que todavía se ponen y hablan etapa uno del duelo, etapa 2, etapa 3, donde siguen hablando de Elizabeth Kluber con su tema de depresión. Hombre, la depresión no es eso. La tristeza profunda está en el duelo, pero la depresión no. Y siguen repitiendo lo mismo de lo mismo de lo mismo. ¿Por qué? Porque no se han tomado el tiempo de esa última parte que dijo Manolo, integración. ¿Sí? Cuando integramos lo que hemos hecho con nuestras propias experiencias, las experiencias del usuario, lo que vamos aprendiendo, pues todo, absolutamente todo, va a tener un resultado diferente. ¿Ok? Entonces les pasaremos la información
Y nos vemos el otro miércoles, así que los esperamos. Ojo lo que la tarea que nos queda, autoobservación. Recordarse, No olviden ajá, su diario. El diario. Es muy importante el diario. ¿Cómo le llamo yo? Ombligo. No se les olvide el ombligo. Escribe lo que ya, quieras, tráelo a donde quieras, pero no dejes que nadie te lo vea. ajá, sí. Me encanta eso. Bueno, queridos, entonces nos vemos la otra semana. Muchas gracias. Estamos hablando. A ver, Manolo, si nos reunimos mañana. Dejo de Sí, grabar acá. yo estoy sin broncas todo el día. Ok, va. ¿Dónde dejo de grabar? Ve, así ve que ya se me... Ya. Omar.